fueron, los buscaron, los montaron en una moto y no se sabe más nada de ellos. En el sur de Venezuela, región hasta hace unos años conocida por sus carnavales, hoy las personas buscan a sus desaparecidos con miedo y a ciegas. Buscan en las minas, pero también en las profundidades del Mar Caribe, donde miles de migrantes venezolanos huyen de una crisis sin precedentes. En cuanto a las causas estructurales, las grandes causas estructurales de la migración forzada venezolana es la falta de acceso a alimentos, la falta de acceso a medicamentos, la depauperada infraestructura en términos generales que hay en Venezuela y una economía muy maltrecha. La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía de Venezuela reveló en su más reciente informe que 66 personas desaparecieron en las minas del sur del estado de Bolívar entre 2012 y 2020. Mineros, comerciantes y personas vinculadas al negocio del oro salieron de sus hogares, pero nunca regresaron. Todos sabemos lo que pasa en el arco minero y todos decimos sí. Sabemos que en el arco minero ha desaparecido gente. Sí, sabemos que en el arco minero la integridad física de las personas está comprometida. Sí, sabemos que hay un montón de violaciones contra las mujeres, pero no se tienen los datos para decir, no es solamente de oídas que lo estamos diciendo, sino que tenemos la información precisa. Como el caso del fotógrafo Wilmer González, que en 2018 se fue a una mina y nunca más regresó. Su desaparición es parte de un patrón de violencia en los municipios mineros de la región donde el gobierno ha formalizado el proyecto del arco minero del Orinoco en medio de graves violaciones a los derechos humanos. Quería emprender, quería salir, pensaba en su familia, en su hijo, en su esposa. Como todo joven quería progresar. Cuando los diarios locales y las redes sociales evidenciaron la proliferación de casos de personas extraviadas entre carencias y omisiones del Estado, Clavel Rangel, periodista venezolana, comenzó a cubrir y dar voz a esas historias de angustia y desesperanza. Yo sé que vivos no están, estoy plenamente segura, pero uno quiere cerrar ese capítulo y comenzar, seguir, porque hay que seguir. Hoy, con su incansable trabajo y como parte del proyecto Paisajes, Desaparecido es un lugar, una iniciativa multimedia que marca la culminación de la primera edición del Fellowship de Resiliencia, nos acompaña en este espacio donde damos voz a quienes incansablemente trabajan en la búsqueda de los que todavía faltan. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Paisajes. Soy Siria Gastelum Félix y este es nuestro episodio Desaparecido es un lugar, los caminos de Venezuela. En medio de una emergencia humanitaria compleja, la historia de Wilmer es solo una más de quienes se ven obligados a desplazarse en la búsqueda de oportunidades. De las 39 denuncias de desaparecidos en las minas que la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía, CODECIU, ha compilado entre 2012 y 2019, solo 5 han confirmado su regreso. Pero en medio de un clima de alta criminalidad, extractivismo ilegal, torturas y homicidios impunes, las minas no son los únicos sitios que se cubren con la herida de las desapariciones. Al tiempo que el desplazamiento rebasa las fronteras, el mar y la sombra de la trata se tragan a quienes buscan escapar de la violencia. Está con nosotros Clavel Rangel, periodista e investigadora venezolana, coordinadora del proyecto Fosas del Silencio, sobre las desapariciones en las minas del sur de Venezuela. Bienvenida, Clavel, gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poco de ti, de tus orígenes y de lo que te llevó al periodismo. Yo soy periodista venezolana y crecí al sur de Venezuela, en el estado Bolívar, que es frontera con Brasil, y donde, mis papás desde muy jóvenes se fueron a trabajar allá. El estado Bolívar es como una zona de muchas riquezas minerales, donde se creció la industria extractiva del país, vinculada a la industria del aluminio, del acero, la siderúrgica, y donde se construyó la principal hidroeléctrica del país, que abastece además a casi el 100% de Venezuela. Fue un gran proyecto de la democracia venezolana esa ciudad, y ahí crecí, y ahí también estudié. En los últimos años
pues básicamente en el periodo en el cual yo crecí y me formé, fue un periodo donde las libertades en Venezuela se fueron cerrando y eso me hizo crecer en un contexto donde ya nada estaba dado y donde, bueno, el movimiento estudiantil o el movimiento de jóvenes en Venezuela, de estudiantes, pues empezó a reclamar, pues, no solo oportunidades, sino, bueno, que se respetaran los canales de expresión. Entonces eso creo que ha atravesado toda mi carrera como periodista, la cobertura de violaciones de derechos humanos en Venezuela, y nunca pensé que de conflictos sindicales, que era lo que yo cubría, o de conflictos políticos, iba a estar cubriendo una emergencia humanitaria en mi país, y mucho menos tampoco desapariciones en mi estado, que era una cosa, bueno, que es muy nueva y que apenas hace 5 o 6 años comenzó a ser como un tema en la región. Eso creo que nos cambió a mi generación, creo que nos cambió la vida rápidamente sin darnos cuenta y transformó también nuestros oficios en también una causa. Ahora, ¿qué papel tuvo el periodismo en tu acercamiento al tema de las desapariciones? Desde que estaba en la universidad comencé a trabajar en un periódico local que se llama Correo del Caroní, y como les decía, allí empecé a cubrí durante 8 años todo el movimiento de trabajadores y conflictos sindicales. Y bueno, eso era o marcaba la pauta en la región, ¿no? Todo lo que tenía que ver con los trabajadores y las empresas básicas, que en Venezuela, en esta región, se pensó en algún momento como la alternativa no petrolera de Venezuela. Venezuela es un país petrolero, o era un país eminentemente petrolero, y estas industrias se crearon o se pensaron durante la democracia para generar producción de otros productos que no tuviesen que ver con la extracción petrolera, sino la transformación de materias primas que teníamos en la región. Pero nunca fue visto como un territorio de grandes problemas, precisamente por eso, porque era una ciudad muy joven que creció básicamente en el periodo de democracia. Bueno, en Venezuela ha tenido un largo periodo de dictaduras, pero también tuvo un periodo sólido de democracia en el siglo XX, y bueno, y eso permitió a la ciudad crecer. Pero bueno, una vez que el proceso político venezolano y se fue haciendo más autoritario desde el gobierno de Hugo Chávez, pues bueno, se fueron complicando muchísimo las cosas. Eso hizo que hubiese persecución política, que se acabara además esa bonanza petrolera por el descuido que hubo y los grandes casos de corrupción que hubo en Venezuela, que acabaron con la industria petrolera, acabaron con las industrias básicas, un proceso de destrucción muy rápido, acelerado por malas decisiones políticas, pero además estos grandes casos de corrupción que fueron además transnacionales, y hoy día se sabe gracias también al periodismo. Bueno, esa destrucción del aparato productivo del país, el cierre de libertades, fueron como el caldo de cultivo perfecto, luego con la llegada de Maduro y bueno, su imposición autoritaria en el país, pues ha generado todo esto que ya el mundo reconoce como una emergencia humanitaria compleja. Y en ese contexto ocurre entonces que la gente, los venezolanos, buscando alternativas para poder sobrevivir en este contexto, empiezan a migrar hacia las minas. Y así como migran los venezolanos buscando empleo, también migraron bandas organizadas o el crimen o el hampa común de diversas zonas del país también a esta zona. De modo que hace como, no sé, 6 años comienza a sonar todo esto de la violencia, los asesinatos, además los sucesos o los reportes policiales, como les decimos también,
nunca apuntaban a esa zona. O sea, era raro que nosotros cubriéramos reportes policiales hacia esa zona. Pero ya en 2011, 2012, en adelante, ya vamos a tener 10 años de esto, comienza a hacerse esto un tema, a sonar, a hablarse de desaparecidos y de masacres. Y por esa razón es que yo entro de un tema que no tenía mucho que ver con esto, a cubrir, de cubrir conflictos sindicales a cubrir masacres. Porque estas masacres de pronto nos sorprendieron y nos convocaron además a todos en el periódico y a medios nacionales a mirar qué era lo que estaba pasando al sur del país. Y de las masacres que fueron las más sonadas como en el 2012, 2015, comenzamos entonces a ver que no solamente eran hechos puntuales terribles como esto que le estoy describiendo, sino también desapariciones. Hay un patrón minucioso que busca generar miedo en la población a través de esta práctica. Después soñé con él que me dijo: mamá, ayúdame, mami, búscame por ahí en ese mangal, mamá, estoy en un mangal, mamá, me mataron, mamá, búscame, mami, tú eres la única que me puedes ayudar, me dijo. Me paré sudadita, el corazón se me iba a salir llorando. Este impulso periodístico y estas ganas de dar voz y luchar contra el olvido dio origen a Fosas del Silencio. Clavel, cuéntanos un poco sobre este proyecto, sus objetivos y los temas que se abordan. Fosas del Silencio nace porque, así como les estoy contando que en algún momento todo el país o los medios de comunicación del país comenzaron a interesarse por mirar al sur del país, a mirar qué era lo que estaba pasando con estas masacres. Hay una que fue muy importante, que fue la masacre de Tumeremo en 2016, y lo fue porque el gobierno lo negó, mantuvo 6 días que esto era mentira, que esto era una teorías conspirativas de los medios de comunicación, un recurso que usó muchísimo Chávez y que también sigue usando ahora Maduro para deslegitimar el papel de la prensa en el país. Dijeron que esto eran mentiras de los medios de comunicación de lo que esto estaba ocurriendo. Luego ya la situación era inocultable porque el pueblo entero salió a protestar a la calle, a reclamar que sus familiares habían sido llevados, más de 20 personas, y habían sido ejecutadas en un camión y puestas en una fosa. Ese caso obligó al gobierno a ir hasta la zona y a resolver esto, porque el pueblo entero trancó la troncal 10 que comunica a Brasil. Esa vía es muy importante porque a través de Brasil entran una cantidad de productos y alimentos al país, y ellos trancaron esa vía, que es una vía nacional e internacional, y eso generó que definitivamente el gobierno reconociera que esto sí estaba ocurriendo y que había una situación de violencia muy terrible ahí. Y después de esto, pues yo como productora local, yo me ayudaba en mi trabajo como periodista haciendo también de fixer o productora para medios internacionales, y viajaba con un compañero, un fotógrafo. Él era todo, o esto también en ese momento. Era nuestro chofer, nuestro fotógrafo, nuestro productor también. Y viajábamos mucho a estos municipios a llevar a medios internacionales que se estaban interesando por entender qué era lo que estaba pasando en esta zona del país. Y ahí viajaba con Wilmer. Wilmer González era nuestro compañero de viaje y mi compañero de viajes para llevar a cantidad de reporteros internacionales que pasaron por esta zona. Y en 2018 Wilmer se va a una mina de estas y desaparece. Y esto nos hace ver que lo que nosotros estábamos cubriendo, que eran asesinatos o masacres en esta zona, había algo más detrás de esto. Y el caso de Wilmer nos hizo pensar que así como le había pasado esto a Wilmer, de que no regresara a su casa, probablemente le estaba ocurriendo a otras personas. Comenzamos a mirar y hacer un monitoreo de redes sociales para ver dónde estaban ocurriendo estos casos. No teníamos en ese momento, y tampoco tenemos hasta ahora, la posibilidad de que la policía nos dijera cuántas personas han sido reportadas como desaparecidos, porque hasta la fecha
hoy día la policía dice que eso no ocurre, el Estado venezolano también dice que esto no pasa, simplemente no aparece en sus informes. Y bueno, además el Estado venezolano tiene muchos años que no rinde cuentas, no hay memorias y cuentas de ningún ministerio en el país de manera pública. Y es decir, es muy difícil tener datos o una versión oficial de esto. Entonces, bueno, dijimos, bueno, pero esto está pasando porque lo estamos viendo en redes sociales. Las redes sociales en Venezuela es la manera donde los venezolanos han encontrado para organizarse, para protestar, para manifestar y, por cierto, a raíz de eso también para ser detenidos. Pero bueno, empezamos a notar en las cuentas que seguíamos en redes sociales que con más frecuencia aparecía, hola, soy fulana de tal, estoy buscando a mi esposo, estoy buscando a mi hermano, y comenzamos a hacer una base de datos tomando nota de lo que aparecía en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Twitter es muy fuerte en Venezuela, también en WhatsApp, y comenzamos a través del periódico a preguntar si tienes un familiar desaparecido, escríbenos, y así hemos construido una base de datos que por supuesto es un subregistro, porque además el acceso a Internet en Venezuela hoy día también es un lujo. No todo el mundo puede tener acceso porque pagar Internet o tener acceso a la señal telefónica cada vez también es más difícil por el deterioro operativo de los sistemas de comunicación. Y sabemos que esto es un subregistro, pero nos ha dado idea y nos ha dado la posibilidad de acceder a contar estas historias que nos muestran un patrón. Sin duda el subregistro es un problema común en todos los casos donde hay desapariciones, desaparición forzada. Ahora, ¿cuál ha sido la reacción de las autoridades ante estos periodistas que denuncian al crimen organizado? Es difícil, Siria, porque yo siento que el país ha cambiado muchísimo en los últimos 3-4 años. ¿Y a qué me refiero con esto? Los medios de comunicación en Venezuela han sido desmantelados y la gente ha sido desarticulada, es decir, no hay poco acceso, digamos, los medios de comunicación abiertos, es decir, la televisión está controlada y censurada en el país. Los medios de comunicación digitales, para tú poder navegarlos tienes que tener un VPN, o sea, sortear bloqueos, y las redes sociales en ocasiones, en momentos importantes, son bloqueados, Twitter y YouTube. Entonces, eso ha hecho también que los ciudadanos, por supuesto, esto ha sido deliberado para fragmentar. Y hace unos, por ejemplo, yo tengo el antecedente de la masacre de Tumeremo, que fue algo que cubrimos. Ya esta situación que te estoy comentando, o este panorama, estaba vigente, no tan profundizado como está ahora, pero bueno, era parte del esquema con el que vivíamos en 2016. Y aunque tuvimos que hacer mucho ruido a través de redes sociales, porque es con lo que contamos los medios de comunicación que estamos en Venezuela, y la radio, ya hoy en día muchísimas radios han sido cerradas o censuradas, pero todavía se contaba en ese momento con la posibilidad de que te hicieran un contacto desde Caracas, de la capital, y tú pudieras narrar lo que estaba ocurriendo. Eso nos costó muchísimo llamar la atención para que el Estado pudiese reaccionar y decir, ok, esta masacre está ocurriendo. Yo siento que ahora no es así, o sea, el gobierno ha hecho que solamente responde a cosas donde directamente se sienten involucrados o si les está afectando algún interés particular económico o político para ellos. Claro, cuando se habla de crimen organizado, el gobierno o los gobiernos de esta categoría se lavan las manos y dicen, bueno, entonces yo no tengo nada que ver ahí. Y lo que hemos visto, y el argumento es que ellos no tienen nada que ver ahí porque esto es parte del crimen organizado, que siempre el eslogan es lo estamos combatiendo, no reaccionan porque no se sienten directamente afectados o señalados, a pesar de que eso es el garantizar no solo la paz, sino también la seguridad y los derechos humanos es su responsabilidad, pero no se siente totalmente atacado. Y sobre todo cuando las comunidades no están totalmente organizadas porque están desarticuladas o repartidas en el país, hace mucho más difícil la presión. Por ejemplo, en 2016, cuando cubrimos la masacre de Tumeremo, que ocurrió en estas zonas, bueno, el Estado utilizó todo su mecanismo de propaganda para decir que, para tratar de mencionar a periodistas específicos, recuerdo que lo hicieron conmigo, que bueno, que éramos pagados por el imperio, que teníamos una agenda internacional, que intentando pues socavar el trabajo periodístico que hacían cada uno. Hacían esos esfuerzos. Hoy día creo que es más
es más sofisticado y particular, y solo responden cuando hay sus intereses políticos están directamente tocados. El gobierno omite de su agenda pronunciarse sobre estos temas. Por eso ha sido muy importante este trabajo y la posibilidad de contar con Global Initiative, porque hay algo que sí ha obligado o que probablemente obligará a corto o mediano plazo al gobierno a pronunciarse o a responder ante organismos internacionales, que es que a partir de esta investigación y a partir del trabajo de la ONG de CODESIU y de otras ONG que han visibilizado este proyecto o esta investigación, pues la Oficina de Naciones Unidas de la Alta Comisionada de Derechos Humanos ha reseñado que esto está ocurriendo, y otras organizaciones como Human Rights Watch, entre otras, han puesto en sus informes que las desapariciones en Venezuela se están presentando, y se están presentando dentro de este megaproyecto extractivista que el gobierno ha llamado Arco Minero del Orinoco, que bueno, que tiene un montón de violaciones micro y macroambientales allí, y que esto haya quedado reseñado en estos informes nos da esperanza de que en algún momento, les da esperanza a las familias de que en algún momento el Estado venezolano tenga que responder ante esto. Sigue operando esta mafia de trata de personas, siguen secuestrando sobre todo muchachas, incluso menores de edad, para ser vendidas a Trinidad y a otras islas del Caribe y ser explotadas sexualmente en Trinidad, con complicidad, debo yo decirlo, del gobierno trinitario, que nada ha hecho. Sin duda es un gran logro de estos periodistas y activistas el reconocimiento de estos casos de desaparición en el Arco del Orinoco, pero tu trabajo te ha llevado ahora más allá de las minas, al Mar Caribe, donde están desapareciendo los migrantes. ¿Nos puedes contar un poco al respecto? Bueno, como saben, en los últimos tres años de Venezuela han huido del país más de 4 millones de venezolanos, la mayoría, los últimos, digamos, la migración o la crisis de refugiados venezolanos ha tenido varias etapas, pero la última es quizás la más dura para todos, porque hemos visto imágenes inéditas de venezolanos caminando y atravesando América Latina para llegar a un destino, o luchando en alguna frontera para poder entrar a algún país como Ecuador, o para entrar a Chile, o para entrar a Perú, o caminando hacia Brasil, y en fin. Hay un proceso de huida masiva del país por las condiciones económicas y sociales y la persecución política también que hay en el país. Y en ese contexto, donde millones de venezolanos han salido, pues lo que hemos visto también es que también, como es común ante estos fenómenos como hemos visto en Siria o los desplazados de Centroamérica, comienzan a operar las redes de trata de personas. Al oriente del país, pues la migración o los refugiados han ido buscando salir hacia las islas del Caribe, y una de las que tenemos más cerca es Trinidad y Tobago. Y ahí han ocurrido, bueno, hay también un subregistro, pero han ocurrido al menos 3 naufragios importantes donde han muerto más de 20 personas, que se han rescatado sus cuerpos, pero otros permanecen desaparecidos. Y ahí quisimos contar esto, ¿no? Cómo estas familias salen en unas balsas y unas lanchas improvisadas también hacia Trinidad, y cómo ha sido tan hostil el recibimiento de Trinidad y Tobago. Quisimos darle voz a estas personas, a estas familias que se han organizado, por cierto, en el municipio Sucre, para reclamar un comité de familiares de víctimas desaparecidos allí, para reclamarle al Estado venezolano, bueno, su anuencia, su participación al permitir que zarpen estos barcos en estas condiciones, la falta de investigación, la detención además de personas inocentes que solo están buscando calidad de vida para su familia, y bueno, y la complacencia también de los gobiernos de Venezuela y de Trinidad y Tobago, que tienen amplios vínculos económicos durante la era de la bonanza petrolera, y operan en conjunto en algunos tratados económicos, y que ante la crisis de refugiados pues no tienen no tienen un pronunciamiento claro, omiten, pero además lo que sí es muy claro son las deportaciones masivas que hacen frente a venezolanos que llegan a ese territorio.
Hay otros colegas, por ejemplo, que están en Colombia, que han registrado y que están registrando como venezolanos que entran por trochas, es decir, por caminos irregulares no legales a Colombia, y que en el camino o mueren o quedan víctimas también de trata y desaparecen, y no hay registro ni de que salieron de Venezuela ni de que entraron a Colombia. Un escenario lamentable en verdad. Ahora, ¿tú cuál consideras que debería ser el papel de la comunidad internacional frente a las desapariciones en Venezuela? Bueno, el papel de la comunidad internacional ha sido muy importante para visibilizar los crímenes de lesa humanidad que ocurren en el país y sus responsables, ¿no? Hoy Venezuela afronta un proceso ante la Corte Penal Internacional que digamos ha sido muy importante para el país, porque significa, además para mi generación, años y años de registro de violaciones de derechos humanos de toda índole que no parecían que fuesen a llegar a ninguna parte, es decir, que fuesen a tener resonancia en ninguna instancia internacional, y que han costado años de cobertura para mirar ahora que esto realmente puede llegar a ser un proceso penal, o que pueda haber justicia para las cientos y miles de familias que han pasado por todo tipo de eventos, entre ellas las desapariciones. El papel de la comunidad internacional es muy importante, no solo para visibilizar que esto ocurre, que esto está presente, sino también en presionar ante estos organismos multilaterales a que Venezuela responda, y que el gobierno de Venezuela responda y se ponga derecho, es decir, que garantice los protocolos de búsqueda en vida, que atenga asistencia legal para estas familias que buscan a sus desaparecidos, que haya una depuración entre los grupos armados y el propio Estado venezolano, que ha estado penetrado por todo tipo de irregularidades, y en especial porque en Venezuela se retome como el hilo constitucional o el hilo democrático, que es quizás como el paraguas muy grande que arropa todas estas causas, y es la razón además por la que hoy día estamos hablando de desaparecidos en Venezuela. Tiene que ver con ese deterioro severo de la democracia y el desvío de la posibilidad de que los venezolanos puedan decidir su rumbo de manera libre y democrática. Ahora, si vemos lo que pasó en el último caso de los desaparecidos, no hubo nada. No hubo un día de duelo, un decreto de un día de duelo, o un acto que uno pudiera decir, una manifestación del ente público respecto a lo que está pasando en el pueblo. Parece que no estaba pasando nada. El contexto es complejo y el trabajo para dar voz a estas historias es interminable. ¿Qué te motiva, Clavel, en medio del dolor y de tantos obstáculos, a seguir buscando estas historias, a contar las historias de estas personas que buscan a sus seres queridos? No encuentro como periodista otra razón de ser que no sea visibilizar tanta calamidad y tantos sueños rotos de tantos venezolanos. Es decir, yo estudié viendo esto, viendo su deterioro en primera fila. Vi a mis compañeros de clase luego formados y convertidos en líderes políticos emergentes, hoy muchos detenidos o en el exilio. Y eso creo que nos hizo como entender que la libertad es un bien preciado, y que solo como trabajar a favor de la democracia, pero además cuando uno ve globalmente la situación global, tú comprendes lo importante que es trabajar para que haya transparencia, para que haya libertad de expresión, para que haya posibilidad de que la gente tenga justicia.
Y definitivamente la búsqueda de justicia es un tema recurrente al hablar de desapariciones y lo hemos visto en este último año de trabajo con los fellows. Al respecto, una última reflexión sobre el impacto del fellowship en tu trabajo y en el entendimiento de las desapariciones en Venezuela. Hemos pensado o nos hemos organizado en crear una red de periodistas de la Amazonía venezolana, no solo para abordar el tema de las desapariciones, sino otros crímenes que ocurren en la Amazonía y que creemos importante visibilizar o trabajar en comunidad y fortalecer a los periodistas o a los comunicadores sociales, líderes comunitarios que permanecen en esta zona y que necesitan más herramientas para hacer su trabajo. Otra vez, muchas gracias, Clavel. Y con esto terminamos nuestro episodio de hoy. Yo soy Siria Gastelum Félix. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Conoce más sobre los paisajes que se cubren con la enorme herida de los desaparecidos en México y el mundo en landscapes.globalinitiative.net. El contenido está disponible en inglés y español. También te invitamos a visitar resiliencefund.globalinitiative.net y conocer el trabajo que la Iniciativa Global y el Fondo Resiliencia realizan con víctimas de desapariciones relacionadas con el crimen organizado. En nuestro sitio también encontrarás más información sobre el crimen organizado alrededor del mundo y otros podcasts y contenidos. En redes sociales busca Global Initiative para acceder a nuestras direcciones y encuentra nuestro correo electrónico en la descripción de este episodio. Agradeceremos tu calificación, reseña y suscripción a este podcast. Compartirlo en tus redes nos ayuda a llegar a más personas y mejorar nuestros contenidos. Esto fue Desaparecido es un lugar, los caminos de Venezuela.